Ya chicos, comenzamos entonces. Les recuerdo que cualquier duda o consulta, apretan la manito o apretar la reacción, no tengo ningún problema con eso. Voy respondiendo dudas que nos correspondan o que vayan teniendo durante el proceso. Hoy día, ¿qué nos corresponde en la clase? Lo que es el proceso de emancipación de las colonias hispanoamericanas. ¿Ya? Les recuerdo un poco lo que habíamos estado viendo. Línea de tiempo, después estuvimos viendo lo que era el periodo colonial y ahora nos vamos al proceso de emancipación, porque básicamente durante primero medio lo que ustedes tienen es todo lo que es historia de Chile, desde lo que es pueblos originarios hasta lo que es principalmente todo lo que es historia de Chile, ¿ya? Entonces hoy día nos vamos con el contexto de lo que es emancipación o independencia. Vamos a ver todo lo que corresponde a independencia de países latinoamericanos y luego nos vamos a ir a independencia de historia de Chile, ¿ya? Reitero, si van teniendo alguna duda, levantan la manito donde dice participar, que es una manito que está así en pantalla, y con eso yo voy viendo. Les voy a pedir que mantengan sus micrófonos en silencio para que los compañeros escuchen y bueno, cualquier cosa me van preguntando. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Duda o consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Esa consulta, tu clase pasada la tienes en YouTube, ¿cierto? Sí, ya están arriba. Hace poquito, unos 20, 30 segundos, les mandé el link del listado de las clases al chat bueno, al chat de la clase. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya, chiquillos, comenzamos entonces. Primero, les recuerdo que el concepto de emancipación tiene que ver con independizarse. Si bien nosotros utilizamos en el castellano emancipación e independencia de la misma manera, hay algunas cosas que varían entre concepto y concepto. Cuando nosotros hablamos de independencia es porque nosotros nos vamos de la casa, ¿cierto? Quiero mi independencia. Perfecto, nos vamos de la casa. Pero en este caso, cuando hablamos de emancipación, tiene que ver no solamente con irse de la casa, sino que también con cómo me voy a sustentar, con qué voy a pagar las cuentas, con qué voy a pagar la comida, cómo me voy a defender. Por eso vamos al contexto de lo que es emancipación en el caso de las colonias hispanoamericanas. Otra parte importante de esta materia es que vamos a encontrar colonias en distintas partes del mundo, pero nos vamos a quedar en este caso con las colonias americanas, que por supuesto están en el cono sur principalmente, pero también hay una gran colonia que vamos a diferenciar el día de hoy, que es la colonia que originalmente era Estados Unidos y que hoy en día es un tremendo país. ¿Ya? Vamos a ir avanzando con la materia. Les recuerdo que si van teniendo alguna duda, me van diciendo. Al final de la clase yo les voy a enviar todo este material, por lo tanto, ahí ustedes me van comentando. Ya, chiquillos, también para poder ver esta parte es importante saber que existen antecedentes, que son las causas y consecuencias principalmente. A ver, para que entendamos esto mejor en nuestras vidas. Eh, Hay eventos que nos pasan a todos que cambian el rumbo de nuestra vida. Pucha, a veces en el caso de nosotros es, por ejemplo, el primer beso, o tener un hijo que no esperábamos, o una eventualidad catastrófica, por ejemplo, un terremoto, que se nos queme la casa. Esas son situaciones de causales, son antecedentes, ¿ya? Y aquí vamos a empezar con los antecedentes de por qué Hispanoamérica o América se va a querer independizar. Vamos a tener antecedentes o vamos a tener causas externas y causas internas. Partimos por las externas. En este caso, les recuerdo que América era colonia española. El virreinato del Perú, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Nueva España y el virreinato de Río de la Plata, que los vamos a ver más adelante. Por lo tanto, éramos territorio o éramos parte del territorio de España. Primero, por ahí, por el principio del siglo XIX, o sea, estamos hablando del 1800, van a haber ciertas situaciones que van a provocar a que nos independicemos. Una de las primeras tiene que ver con que Napoleón
que había estado reorganizando Francia después de la Revolución Francesa, va a invadir España. Y por supuesto España va a responder con la guerra de independencia española para poder liberarse del yugo, para poder liberarse de esta invasión de los franceses. Y por otro lado... No, hija, que no me podía... Ya, ahí sí, ya, disculpen. Y por otro lado vamos a tener lo que son las causas internas, o sea, propias dentro de lo que es Hispanoamérica. Y en esta vamos a encontrar dos principalmente. Primero, que los criollos, o sea, los hijos de españoles nacidos en América, todos aquellos que habían nacido acá principalmente en América, eran personas que si bien mantenían un estatus social, no eran proclives al poder, por lo tanto no podían acceder a cargos de poder, no podían ser virreyes, no podían ser gobernadores. ¿Por qué? Porque simplemente no eran españoles, ¿ya? Y por otro lado vamos a tener lo que son la creación de cuerpos militares, que van a venir con el proceso de, no independencia, pero sí con el proceso de separar un poco las cosas entre lo que es España y América. Entonces, por un lado tenemos consecuencias externas, que en nuestra vida podría ser, como les decía, no sé, un cambio de casa o que se nos queme nuestra casa, que no, por supuesto nunca se lo voy a desear a nadie, pero son eventos que ocurren. Y cosas internas, en el caso de nosotros, por ejemplo, un cambio de pensamiento, algo que nos haga cambiar de forma de ver la vida. Por eso hablo de estas situaciones, porque van a ser eventos que nos corresponden a nosotros, que nosotros podemos cambiar, y van a ser eventos externos que nosotros no vamos a poder cambiar, ¿ya? Lo mismo pasa con América. Situación que pasaba en España y situaciones que van a pasar acá adentro principalmente. Y acá tenemos la situación externa, que como ya se lo mencionaba en algún momento, tiene que ver con que el rey Carlos IV, que estaba reinando en España en esos momentos, se va a ver invadido por, perdón, va a abdicar, o sea, va a dejar su legado, su trono, a su hijo Fernando VII, y en estos momentos Napoleón Bonaparte, que es el rey o el emperador francés, va a invadir España. Y con esto va a tambalear a las colonias, porque es como nos pasa en el país, es como si en algún momento invadieran, por ejemplo, ya, Bolivia invadiera Iquique, o Bolivia invadiera Santiago. ¿Qué pasa con el resto de las regiones? Lo mismo pasa acá. O sea, se invade España. ¿Y qué pasa con las colonias? ¿A quién le obedecemos? ¿Le obedecemos al rey de España que está capturado? ¿O le obedecemos al nuevo rey, que en este caso sería Napoleón Bonaparte? ¿A quién le juramos lealtad? Quedarían un poco a la deriva. Y la solución que encuentran estas personas, los criollos y las personas que estaban acá en América, es autogobernarse. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda o alguna consulta? ¿Ninguna, chicos? No, profe. No, profe. Gracias. Ahora, todo esto se debe principalmente a lo que vamos a conocer como ideas ilustradas. Las ideas ilustradas vienen de la Revolución Francesa, o sea, vienen desde Francia. ¿Por qué pasa esto? Porque si contextualizamos la Revolución Francesa, es la caída de la monarquía. Y al caer la monarquía, se levantan ideales como la fraternidad, la igualdad y aquello que tiene que ver con la mejor calidad de vida de las personas. Por lo tanto, estos ideales de fraternidad e igualdad ante la ley de los que administran, o sea, de los monarcas y de la gente, va a terminar culminando en lo que es la Revolución Francesa, que es básicamente la eliminación de la monarquía, ¿ya? Entonces, esto también va a ir cambiando, o sea, la gente común y corriente se va a dar cuenta que no es necesario que haya un rey, se va a dar cuenta que un espacio, un territorio, se puede autogobernar. Algo que, por supuesto, para esta época era algo un poquito impensado. Pero las colonias americanas, partiendo por Estados Unidos,
que en ese tiempo no se llamaba Estados Unidos, pero partiendo por este territorio, y luego yendo a lo que es América Latina, se van a dar cuenta que tienen el poder de autogobernarse. Y aquí lo vemos. La independencia de los Estados Unidos da como ejemplo al resto de Latinoamérica. Si yo, Estados Unidos, me pude independizar de Inglaterra, que es una potencia, ¿por qué ustedes, americanos, no se van a poder separar de España, que realmente ya para el siglo XIX España no era una potencia? O sea, no era una gran nación con recursos para poder mantener a estas colonias. O sea, no le exigían ningún tipo de esfuerzo mantener estas colonias. ¿Ya? Entonces nos vamos a encontrar con esta situación, que por un lado va a haber esta rivalidad entre españoles y criollos. Los españoles eran aquellos que estaban a cargo de la administración, pero bien claro saber que eran solamente españoles nacidos en España. Por otro lado, íbamos a tener a los criollos que eran españoles, pero eran nacidos en América y que ellos no tenían los mismos derechos que los españoles que habían nacido originalmente en España. Por lo tanto, va a comenzar una rivalidad. ¿Quién tiene más derechos? ¿El español que mandan desde allá o el criollo que ha vivido toda su vida acá y que de alguna forma conoce el estatus, conoce la forma en la que se hacen las cosas por acá y cómo estamos viviendo? Porque también esto pasa, o sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, yo, vamos a dejarlo de esa forma, yo me vaya a meter a la casa de alguno de ustedes a mandar? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Quién me cierra la puerta en la cara? No sentiría normal, no correspondería. Por supuesto, como que yo me vaya a meter a su vida. Lo mismo les pasaba a los criollos. Habían vivido toda su vida en América, toda su vida en las distintas capitanías, en, por ejemplo, en la capitanía de Chile, en el virreinato del Perú. Habían nacido aquí, eran parte de esta tierra y les mandaban gente de afuera para que les viniera a decir qué era lo que tenían que hacer. O sea, primero, rechazo. Esto no me gusta. Segundo, ¿por qué yo tengo que seguir las órdenes de alguien que viene de afuera que no conoce la realidad? Por eso les pongo el ejemplo de que yo me fuera a meter a sus casas y les dijera, chiquillos, desde ahora ya no se toma desayuno a las 11, sino que se va a tomar a las 9 de la mañana. Es un poquito chocante, tanto para ustedes, en este caso para los criollos, como también para su forma de vida. Porque el americano, yo hablo del criollo americano, vive muy distinto al español. Por lo tanto, comienzan los choques. ¿Ya? Otra cosa que pasaba era el monopolio comercial. Y aquí me vuelvo a meter a sus casas, aunque hoy día suene como muy chocante. Pero es como que yo les fuera a decir, chiquillos, ustedes solamente me pueden comprar a mí todo. Lo que es comida, habitación, todo. Todo me lo tienen que comprar a mí y yo les fijo los precios. No le pueden comprar a nadie más. Eso es conocido como el monopolio comercial. España mandaba productos e imponía precios. Por lo tanto, las capitanías en América, los virreinatos, no podían comerciar con nadie más, aunque vendieran más barato, aunque fueran mejores productos. Por lo tanto, ahí también hay otro choque importante, porque si ya me estoy metiendo a su casa, le estoy diciendo lo que tengo que hacer, y ahora para más remate le estoy diciendo, oye, ¿sabes qué? No le puedes comprar a nadie más que a mí y yo te voy a fijar los precios, más descontento hay. Y bueno, si a eso le sumamos lo que nos pasa hasta hoy en día, que por supuesto existe corrupción a nivel general, más descontento hay. Y nos vamos a encontrar con estos personajes que tenemos en pantalla. Cada virreinato, cada estructura va a tener sus propios libertadores o aquellos que querían que América o su virreinato o su país, porque ya se estaban conformando los países, se separaran, se emancipara. Entonces vamos a tener que en el virreinato de Nueva España, que es actualmente México, estaba Agustín de Iturbide, Morelos y Miguel Hidalgo.
En el Virreinato del Perú, que es a donde nos corresponde a nosotros, íbamos a tener a José de San Martín, a José Antonio Sucre y a Simón Bolívar, que en realidad son figuras de nuestra independencia. Y en el Virreinato de Nueva Granada vamos a tener a Simón Bolívar y en el Virreinato de Río de la Plata a José de San Martín. Ya, aquí no van a aparecer los próceres chilenos. Silvia, cuénteme. Silvia, tiene la manito levantada. Perdón, profe, No, digo que yo vi la película de Bolívar, la vi completa. ya, Y todo lo que luchó contra todo, realmente como que, o sea, como que como entregar su país. por supuesto. Ahora, súper bien, Silvia, gracias por la intervención. No va a aparecer nuestros próceres, como Bernardo Higgins, los hermanos Carrera, porque técnicamente dentro del virreinato no fueron tan importantes. ¿Por qué? Porque Bernardo Higgins pertenecía a la logia lautarina o a la logia lautariana. Y esta era parte del grupo selecto que tenía San Martín. Por lo tanto, no vamos a aparecer porque Chile tampoco es un virreinato, es una capitanía. Es parte del virreinato del Perú, pero tampoco es un virreinato. Por lo tanto, si bien aparecemos en el mapa en esta época, nuestros próceres no son importantes a nivel internacional. Sí, Simón Bolívar, sí, José de San Martín, que van a ser los más representativos. Pero la verdad es que como Chile era una capitanía más pequeña, Bernardo Higgins y los hermanos Carrera quedan un poquito afuera de este conocimiento a nivel internacional. ¿Ya? Me voy a saltar esto, Sí, chiquillos. eso en la película de Bolívar, la que yo vi, también salía eso que como que eran como muy poquitos para figurar en una emancipación. Sí, por supuesto. Chiquillos, me voy a saltar las especificaciones de cada uno. Les recuerdo que después yo les voy a enviar el PPT, por lo tanto ustedes van a poder revisar estas partes que me estoy saltando, porque lo que nos interesa que aparece en la prueba corresponde a lo que es lo genérico de emancipación. ¿Ya? Y aquí nos vamos con la geografía administrativa, chiquillos. Les recuerdo que la historia, o por lo menos la asignatura de historia o de estudios sociales, se divide principalmente en tres aristas. La primera corresponde al área política, la segunda corresponde al área geográfica y la tercera corresponde al área económica. Ya, por lo tanto, en estas tres aristas nos vamos a estar moviendo. Economía, sociedad o política y la parte geográfica. Entonces, para que entendamos lo que estábamos hablando, es necesario que sepamos cómo se estructuraban los virreinatos. Y aquí los tenemos, ¿ya? Primero existía una jerarquía. Esta jerarquía iba de mano de lo que tenía que ver con a quién representaba. El rey estaba en España, el virrey estaba en América y se encargaba principalmente de mantener el control sobre los territorios de España. Por lo tanto, en este caso, Fernando VII, que es uno de los últimos reyes dentro del linaje que va a mantener los virreinatos, da las órdenes de mantener el control. Y ese control es el que va a mantener durante el proceso de la independencia, o por lo menos va a intentar mantener. ¿Ya? Acá tenemos el virreinato de Nueva España. Es parte de lo que es México, parte de lo que es Estados Unidos, parte de las islas del Caribe y parte de Centroamérica. Esto es el virreinato de Nueva España, que técnicamente es a donde llega Cristóbal Colón. ¿Ya? Acá tenemos al virreinato del Perú. Técnicamente son los dos más importantes. ¿Por qué? Porque van a ser los dos virreinatos que se van a crear llegando los españoles a América. Entonces, originalmente existía el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú. Ahora, por una cuestión geográfica y de extensión, el virreinato del Perú se va a terminar separando en dos partes inicialmente, cuando aparece el virreinato de Nueva Granada y más tarde, por una cuestión administrativa que no se podía ordenar bien en el espacio, va a terminar apareciendo el virreinato de Río de la Plata.
que es básicamente toda Argentina y también parte de Chile y parte de Perú y Bolivia de esos tiempos, de lo que vendría a ser hoy en día. Esta parte que le estoy mostrando con el mouse, esto que está acá queda afuera, porque esto, como lo vimos en la clase anterior, correspondía principalmente a lo que eran los reinados de Portugal. Esto es Brasil, o el virreinato del Brasil, que es parte de Portugal, por lo tanto, no tiene nada que ver con nosotros. Por eso, si se dan cuenta, dentro de los mapas, es la única parte que de hecho deja bastante afuera. ¿Ya? Es importante recordar esto para que después no se vayan a equivocar en la prueba y pongan que el virreinato de Brasil, o en este caso Brasil, era parte de las colonias españolas. Esto me lo voy a saltar y nos vamos a ir directamente al mapa. Miren, el mapa que tenemos enfrente es un mapa geográfico de más o menos 1820. ¿Ya? Por eso es que acá arriba nos aparece México, nos aparece Estados Unidos, la Gran Colombia antes de su separación, las Guyanas, el Imperio del Brasil, Bolivia con estas características, Perú, Argentina siendo gordito, Chile siendo muy chiquitito, y tenemos que esta era la forma que estaba distribuido posterior a lo que va a ser la emancipación, o sea, posterior a 1820. Así es como estamos actualmente. ¿Se dan cuenta de la tremenda diferencia que tenemos entre lo que era el Cono Sur a lo que es hoy en día? Es una tremenda diferencia. Hasta aquí, ¿alguna duda o alguna consulta, chiquillo? ¿Vamos bien? ¿Me siguen la idea? Sí, yo me... Sí, profe. Gracias. Les pido que me contesten porque a veces siento que hablo y hablo sola. Bueno, generalmente pasa. Entonces, muchas gracias por contestar. ¿Ya? Continuemos avanzando entonces, chicos. Y aquí nos vamos a la cronología de la emancipación. ¿Cómo se fueron independizando o en qué fecha? Miren, Nueva Granada, o sea, lo que era Colombia y la Gran Colombia, que en realidad es parte de Ecuador y Colombia, se va a independizar en 1810. En 1811 se va a separar Venezuela y Paraguay. Luego, en 1816, Argentina se va a emancipar. Luego, en 1818, Chile va a firmar la primera Junta Nacional de Gobierno, pero no se va a emancipar propiamente tal, pero sí estamos dentro de los primeros países que se desligan de España. Luego, la Gran Colombia en 1819, México en el 21 junto con República Dominicana y Perú. En el 23, las Provincias Unidas de Centroamérica, que es todo el sector de Centroamérica. 1825, Bolivia. 1828, Uruguay. Luego vamos a tener que en 1830 se va a disolver la Gran Colombia, que ya estaba emancipada, y van a aparecer tres países: Colombia, Ecuador y Venezuela. Y luego las provincias centroamericanas que se habían independizado también se van a separar en distintos países: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y ya casi entrado al siglo XX, Colombia y Panamá se van a separar. Por lo tanto, aquí tenemos la cronología de cómo se fueron dividiendo los países hasta formar lo que son los países en la actualidad, por lo menos desde México hacia abajo. Recordemos que Estados Unidos se emancipa antes y el sector de Canadá todavía está en veremos, ¿ya? Y nos vamos con Chile. Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna duda o alguna consulta? No, profe, no, profe, todo bien. Vale. Ya. Yo al menos sí. Yo, bueno, por lo que yo me acuerdo cuando estaba chica, yo sé que la primera Junta Nacional de Gobierno fue en 1810,
usted dijo 1818. Ya, lo que pasa es que 1810 estamos bien, es la primera Junta Nacional de Gobierno, pero Chile se emancipa propiamente tal en 1818. Le pido disculpas si me mandé ahí un error con las fechas. Y ahora lo vamos a ver por qué. ¿El 12 de febrero, profe? Sí, fue en febrero. Nosotros celebramos en septiembre, pero fue en febrero. Lo que pasa, chiquillos, antes de que nos metamos a la materia, es que Chile técnicamente celebra la primera Junta Nacional de Gobierno, pero la independencia propiamente tal se da mucho tiempo después, porque si bien la primera Junta Nacional de Gobierno marca un hito que es de separación, la verdad es que ahí lo vamos a ver que Chile le sigue jurando lealtad al rey de España. Es algo así, como, ¿sabes qué, rey de España? Yo te juro lealtad, pero mientras que tú estés capturado, me gobierno solito. Pero en caso de que a ti te liberen, porque estamos hablando que a Fernando VII lo tenía capturado Napoleón, si tú te liberas, conversamos. Pero mientras tanto yo te sigo jurando lealtad a ti, pero me voy a administrar porque tú estás preso. Es como es el juego que se vive en esta época, por lo menos las personas que estaban acá en Chile. Y estamos hablando de los hermanos Carrera inicialmente, y estamos hablando de Bernardo Higgins y de Manuel de Rosas, que también va a tener toda esta idea independentista. Lo que pasa es que Manuel de Rosas no aparece porque era un secretario y era mestizo. Y si lo queremos ver desde el punto de vista discriminatorio, de alguna forma Chile era discriminatorio desde mucho antes. ¿Ya? Vamos a entrar en ese tema. Chiquillo, recomendado para los que son más visuales. Yo creo que lo vieron en algún momento, pero lo pueden encontrar en YouTube. Se llama Algo habrán hecho por la historia de Chile. En los últimos 2 capítulos se va a encontrar con la independencia de Chile. Si usted quiere verlo en más gráfico, recuerda más de esta forma, la serie Algo habrán hecho, los últimos 2 capítulos. Algo habrán hecho por la historia de Chile. Los últimos 2 capítulos, el 6 y el 7. Ahí se van a encontrar con el proceso de independencia chilena. ¿Ya? Igual a través del grupo se los voy a mandar, tengo los links, se los mando para que ustedes también los puedan revisar. ¿Ya? Profe, Ahora, ¿y la serie Héroe, la que salió en el 2010? también es buena, pero marca la historia de cada uno de los personajes. La gracia que tiene Algo habrán hecho es que te muestra el contexto entero y te muestra todos los personajes. No te los va mencionando uno por uno. La serie Héroes es buenísima, pero si quieren ahondar en la vida de cada uno de los próceres. Ya, profe. Ahora, hay otra serie. Bueno, todos sabemos que para el año 2010, cuando íbamos a celebrar el bicentenario, perdón, se hicieron varios de estos tipos documentales, por eso salió Algo habrán hecho, la serie Héroes. Pero Canal 11 también sacó lo que eran las postales. Son micro relatos de 2 o 3 minutos, los pueden buscar como postales Canal 11, que también le explican algunas cosas bien importantes. Y esto lo dejo para aquellos que aprenden más, son más de escuchar y de ver que de leer como lo que yo estoy haciendo. ¿Ya? Igual también les voy a mandar los links porque creo que es bueno que los vayan revisando. ¿Ya? Y nos vamos con esto. Tenemos la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. Y aquí me refiero a lo que hablábamos. Si bien nuestra primera Junta Nacional de Gobierno fue en 1810, la emancipación o la independencia la vamos a lograr recién en 1818. Como decían sus compañeros, el día 12 de enero, si no me equivoco porque a veces se me arrancan fechas, donde se va a firmar el acta de independencia. De febrero, gracias. Chiquillo, yo, si se me arranca una fecha, es bueno que ustedes me corrijan. Y súper bien, ¿ya? Y de hecho cuenta la historia un poquito por ahí, de que O'Higgins la firmó corriendo básicamente arriba del caballo para presentarla y que España no volviera a mandar de alguna forma más contingente para poder
volver a lo que era el dominio español, ¿ya? Lo que tenemos en pantalla van a ser la primera bandera y el primer escudo, lo que está al lado izquierdo, diseñado por Javiera Carrera. Por eso que cuando se habla de los hermanos Carrera, se habla de José Manuel, de José Miguel y se habla de Javiera Carrera, porque ella va a estar instigando un poquito detrás de los hermanos este proceso y ella va a diseñar el primer escudo y la primera bandera. Luego, durante el periodo de Reconquista, que es cuando los españoles vuelven a dominar el país y lo vuelven a dominar porque liberan a Fernando VII y Napoleón retira sus tropas y se devuelve a Francia, va a primar estos tres colores y va a primar este escudo de la Reconquista. Y luego de 1818 comenzamos con lo que son el escudo de hoy en día y la bandera de hoy en día. Una salvedad bien importante. ¿Cuál es la frase que hoy en día dice el escudo nacional? Por la razón a la fuerza, Por la razón o la fuerza. El primer lema nacional en Chile fue por la razón y la fuerza. ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque resulta de que hoy en día para nosotros vamos con la razón, si no nos entienden, vamos con la fuerza. Pero en realidad lo que quería iniciar o lo que decía el primer lema del escudo nacional es vamos a pegar y vamos a razonar al mismo tiempo. Por eso se cambia el I por el O. ¿Ya? Pero es importante que vayan teniendo estos datos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Más o menos en 1810, 1809 en realidad, se promulga en este caso el gobernador que está en esos momentos es Francisco Antonio García Carrasco. Este caballero, considerando lo que estaba ocurriendo, que habían capturado al rey de España, va a comenzar a tomar ciertas medidas para mantener las cosas tranquilas, para que los criollos que ya venían con esta idea de independizarse, mantenerlos tranquilitos, ¿ya? Ahora, hay que entender que estamos hablando de un Santiago donde habían no más allá de 1000 personas. Estamos hablando de una capital donde la gente vivía en el casco histórico. O sea, entre las calles Avenida Mata, Mapocho, que es la calle que está enfrente del Centro Cultural Mapocho, Avenida Brasil y por el costado de la calle del Santa Lucía. Ese es el casco antiguo. Por lo tanto, ahí vivía la mayoría de los vecinos, que era lo que se le llamaba a aquellos que eran parte de la Junta. Entonces, estos vecinos empiezan a motivar y empiezan a presionar para sacar a el gobernador de la época, que era Francisco García Carrasco, ¿ya? Y para poder llevar a cabo sus planes, proponen a Mateo de Toro Zambrano, que en esa época ya era un caballero de aproximadamente unos 80 años. Por lo tanto, ellos pensaban que iba a ser más fácil de mover, más fácil de influenciar. Y él termina llamando a esta Junta Nacional de Gobierno, termina juntando a los vecinos, entre ellos al padre de los Carreras y a otros personajes importantes de la época, y terminan promulgando esta primera Junta Nacional de Gobierno, donde si bien mantienen la lealtad con el rey, desde ahora nos vamos a autogobernar. Por lo tanto, vamos a aplicar una serie de medidas. ¿Cuáles van a ser estas medidas que se van a promulgar dentro de la primera Junta Nacional de Gobierno? Primero, que se van a formar tropas, van a haber militares. Lo segundo es que desde ahora, como capitanía, como nos estamos autoorganizando, desde ahora en adelante vamos a tener libertad de comercio. Por lo tanto, vamos a poder comercializar con cualquier otro país, no solamente con España. Y por supuesto que vamos a tener la creación de un Congreso Nacional. Esto a fin de mantener equilibrados los poderes. ¿Por qué? Porque dentro de una monarquía tenemos, por un lado,
al rey, que es el que manda absolutamente, pero en el caso de Chile no tenemos un monarca. Por lo tanto, la idea era mantener equilibrado el poder. ¿Y de qué manera lo hicieron? Con un primer administrador, que en este caso va a ser elegido un poco más tarde, pero era el director supremo, el Congreso por otro lado y la fuerza militar por otro lado, y así mantener equilibrado el poder y que nadie se pasara de listo. Esa era como más o menos la gracia. Dentro de esto, también el primer Congreso Nacional va a aprobar lo siguiente. ¿Y a qué se refiere esto? Porque el Congreso Nacional se va a armar rápidamente y va a priorizar algunas cosas que eran importantes. Primero, crear un Tribunal Supremo Judiciario, o sea, tener un centro de justicia. Segundo, libertad de cultivo de tabaco. ¿Por qué? Porque hasta esos momentos los únicos que podían cultivar tabaco eran los españoles. Por lo tanto, eran los únicos que podían, de alguna forma, poder cultivar este bien que sigue siendo, incluso hasta el día de hoy, gran parte del ingreso. El tabaco en esos momentos era gran parte del ingreso de los españoles y por supuesto que pasa a ser parte de los ingresos de la administración chilena. ¿Ya? Se suprimen los derechos parroquiales. Estos son derechos de heredar algunas cunas, de herencia de algunos españoles y de herencia de la iglesia. Y se crea la libertad de vientres. La libertad de vientres, chiquillos, es una de las primeras leyes que va en contra de la esclavitud. Para que lo tengamos claro, Chile fue bastante pionero al proponer una ley que fuera en contra de la esclavitud. Y estamos hablando no solamente de la esclavitud de personas afrodescendientes, sino que también hablando de la esclavitud en total. En el caso de Estados Unidos se va a demorar prácticamente 70 años más en esto. Chile es uno de los primeros países, por no decir el primero, que se dedica a liberar esclavos. ¿Ya? Creo que fue el segundo bloque a nivel mundial. Sí, estamos dentro de los primeros lugares. Así que yo hasta aquí, ¿alguna duda o alguna consulta adicional? No, profe. No, profe. Y el que va a asumir inicialmente esta situación es nuestro queridísimo y no muy bien ponderado José Miguel Carrera. Él se va a encargar, no él, sino que la hermana, de crear la bandera y la escarapela nacional, que es la bandera y el escudo, y va a crear el primer reglamento constitucional en 1812. Va a crear los dos primeros periódicos, que es la Aurora de Chile y el Mercurio, y va a crear el colegio más antiguo de Chile, del Chile republicano, por cierto, que es el Instituto Nacional. Ahora, en 1814 liberan al Fernando VII, Napoleón retrocede y liberan a Fernando VII y con esto los realistas, que eran los españoles, retoman el poder. ¿Con qué? Teniendo varias luchas, en la cual va a culminar con la batalla de Rancagua, o también conocido como el desastre de Rancagua, que muere gran parte de las tropas patriotas, y donde Bernardo Higgins sale un poco mal herido y tiene que huir. Huyen los hermanos Carrera, huye Bernardo Higgins y se instaura durante un proceso de 4 años un gobierno nuevamente español. ¿Ya? Aquí tenemos el resumen. Por un lado vamos a tener que el Congreso crea lo que es la Ley de Libertad de Vientres, mientras que José Miguel Carrera toma las expediciones realistas, va a intentar ayudar al Perú, viene el desastre de Rancagua, termina el proceso de Patria Vieja. Durante todo el proceso de Patria Vieja vamos a tener la Constitución de 1812, la Aurora de Chile como uno de los primeros periódicos y los símbolos patrios. Esto a modo de resumen. ¿Ya? De 1814 a 1818 van a tomar el poder los realistas y se va a armar algo así como una guerra de guerrillas. Aquí, ¿qué personaje figura? Manuel Rodríguez.
que es otro de los próceres de la patria. Cuenta un poquito la leyenda por ahí que Manuel Rodríguez era fabuloso con los disfraces. Por lo tanto, el gobernador de la época, que era Casimiro Marco del Pont, no va a lograr detectarlo pese a que cuentan que en algún momento Manuel Rodríguez se disfrazó de una anciana, le dio la mano a Casimiro y después se fue y Casimiro nunca supo, hasta mucho tiempo después, que había sido Manuel Rodríguez que se había arrancado de él. ¿Por qué? Porque Manuel Rodríguez durante el proceso de la Reconquista va a mantener una figura bastante especial. Mientras que José Miguel Carrera estaba afuera buscando ayuda en Estados Unidos para liberar Chile, mientras que O'Higgins estaba al otro lado de la cordillera en Argentina pidiéndole a San Martín que lo ayudara a independizar, Manuel Rodríguez se quedó a organizar todo acá adentro. Crea una tropa llamada los Húsares de la Muerte, que es un batallón de algunos campesinos y algunos exmilitares que van a ayudar a independizar Chile desde dentro, mientras se espera de parte de O'Higgins y de parte de Carrera que traigan patriotas desde el extranjero para poder independizar Chile. Aquí tenemos una breve cronología que la verdad me la voy a saltar porque no entra dentro de lo que es el examen. ¿Ya? Denme un cachito, chiquillos, se me pegó el computador. El formateo no sirvió demasiado, parece. Y aquí está. En 1817, O'Higgins logra que San Martín de alguna forma lo apoye. Viajan con un destacamento, creo que se dejó de compartir. Sí, Esperemos un poquito, sí, chiquillos, profe. que se me cerró acá. Sí, Ya, denme un minuto que se me cerró el PPT. Mientras tanto, ¿hay alguna duda o alguna consulta? ¿O vamos bien? todo claro hasta el momento. Todo bien. Vamos bien. Ya, denme un cachito. Se me perdió acá el PPT, se me cerró. Hubo un error. No, nada. Claudina, perdón, Claudina está levantando la manito. Ya, entonces como les decía, vamos a terminar con sin el PPT, porque en realidad aquí ya estábamos terminando. Entonces la última parte tiene que ver con la llegada de O'Higgins a través de la cordillera. Logran llegar las tropas patriotas y dentro de lo que es la batalla de Maipú, logran independizar Chile, ¿ya? Ahora, hay un mítico cuadro donde está José de San Martín y al lado está Bernardo Higgins con un brazo acá enfrente porque tenía un brazo fracturado. Por lo tanto, durante esta batalla se dan el abrazo de Maipú y logran independizar Chile. ¿Qué es lo que estaba pasando con los hermanos Carrera? Bueno, en realidad con José Miguel estaba en Estados Unidos, todavía no le daban el financiamiento, llega más tarde y no logra ayudar en el proceso de independencia, ¿ya? Pero básicamente este periodo de la historia, que es emancipación, va a terminar con la batalla de Maipú, ¿ya? Chiquillo, ¿duda o consulta? No, profe. Ya, en lo que respecta a la clase de hoy, dígame. Ok. No, que está súper. Ya, perfecto, chiquillo. En lo que respecta a la clase de hoy,